vengo a hablar de Frozen 2, la segunda parte de Me Frozen. sorprendiste bastante, ¿eh? ¿Por qué? Porque no me esperaba para nada que quisieses hablar de Frozen 2. ¿Por qué? A ver, No espera, sé, dime, no- ¿por qué? No sé, no me esperaba que quisieras ir al cine a verla. Es que últimamente estoy haciendo un esfuerzo por ir más al cine, por esto de que tengo un podcast. Y no sé, no tenía, la verdad esta semana ha sido un poco complicada. Tenía solo un hueco el miércoles, que además es el día del espectador. Estaba en el cine y como me suele gustar traer pelis de animación, por solo para friquear un poco Y de la además, parte técnica. y además, como yo vi la primera aquí en mi casa con tu queridísima Correcto. y no nos había gustado a ninguno de los dos, o a mí no me había gustado y a ella sí. No te gustó Frozen. Bueno, Ya no me acuerdo. Bueno, que no te acuerdes es más normal. Ya. Sí, pero... bueno, prosigue. Sí, sí. Corramos un estúpido velo. Sí, ya. Bueno, pues eso, que he ido a ver Frozen 2. Segunda parte del pepinacísimo, grandísimo éxito de Disney que trajo ella sola una nueva era dorada al este y que básicamente sepultó a las películas de animación 2D para siempre jamás por lo menos hasta el futuro que se ve. Porque como suele pasar en estas cosas, cuando una peli tiene éxito se la achacan a cosas que no son necesariamente la razón por la que tenga éxito y en este caso fue, pues, que eso, que desde Tiene el Sapo estamos aquí esperando a que haya algo en plan chachi. Al margen de todo esto. Esta película, sí, podemos decir, continúa un poco la historia de que se plantea en la primera película, la cual estaba ya bastante cerrada, con lo cual, y esto es algo en lo que haré un poco más de hincapié al final, tengo que decir que me parece que era bastante innecesario en el sentido de que la historia primera no necesitaba ser continuada. Esto no es algo necesariamente malo, dado que precisamente cuando las pelis son para toda la familia y puede haber niños implicados, es bien que puedas verlas sin haber visto la primera y empanarte un poco. Pero al mismo tiempo me parece que eso también hace que caiga un poco en ciertos errores de los que ya hablaré. Entonces, como la peli está recién estrenada y obviamente no voy a andar haciendo spoilers, simplemente quiero decir un poco de qué pasa, ¿no? Porque al final de la otra película, y de esto pues sí que voy a hacer un poco de spoiler, pero acababan todos felices y comiendo perdices. El novio de Anna, que resultaba ser el malo, se lo cargaban y Anna acababa con el Kristoff y Elsa acababa de reina y todos contentos y para siempre, y se descubría que el verdadero amor es el fraternal, lo cual para ser Disney es como un mensaje súper progre. Pero bueno. Me hace gracia hablar de Disney intentando ser más inclusivo y más tal, después de haber visto series como, por ejemplo, El Príncipe Dragón, donde vamos. es otro rollo. Pero bueno, es Disney. Es como un señor mayor que va andando despacito, no meterle prisa. En cualquier caso, en esta serie, pues, en esencia, la dinámica es la misma, pero lo que pasa es que nuestra querida Elsa está, a pesar de que todo el mundo ya está feliz y en paz, pues tiene como un sentimiento de que, jolín, ve que todo está bien y que todo es bien, pero ella no se siente bien. Entonces, ¿por qué es esto, no? ¿Cómo es que si todo está bien, yo no estoy bien? Esto que podría haber sido un buen desarrollo de personaje en tanto, no sé, ya no voy a decir que pongan a Elsa con depresión, ni mucho menos, pero sí a indagar un poquito más en cómo muchas veces una persona, aunque su entorno esté más o menos estable o se le diga que está estable, puede haber motivos por los cuales él personalmente tenga ciertas bla bla bla, pero no, al final empieza a escuchar una voz y esa voz le hace ir al espíritu del bosque, no sé qué. Esto lo hace muy bien y ya la peli empieza con cuando son pequeñas Elsa y Anna, que son las dos hermanas protagonistas, que no lo he dicho. Pero cuando son pequeñas y el padre les cuenta como una historia de un bosque encantado en el que no sé qué, lo cual se descubre además que esto es una historia real que vivió él mismo y que cuando su padre era joven se fue con el abuelo de las niñas, padre del rey. Sí, un poco lioso, pero bueno. Que se fueron al bosque este porque había allí una gente, o sea, un pueblo que son rollo entre vikingos y esquimales, más bien esquimales, pero bueno, le da un rollito vikingo también. Y que fueron allí como a hacer las paces y que les hicieron una presa en plan, oh, mira qué guay todo, pero que no se sabe muy bien por qué el motivo, y esto es una de las cosas en las que ahonda la película, empezaron a tener ahí como una batalla, tras lo cual una niebla mágica cubrió todo el bosque y nadie podía entrar ni salir de ese bosque. Con la suerte de que en el último momento el padre de Elsa y Anna, en aquel momento un chavalín, es empujado por una chica del pueblo este y los dos consiguen salvarse y son los únicos que pueden salir. Entonces, esto es un poco el setup, ¿no? De cómo ella se siente atraída hacia ese bosque por
por esta... Realmente, al principio es como una sensación de tal, pero lo ejemplifican en la serie como con un canto que se escucha a lo lejos, y pues deciden ir allí a ver qué pasa. Además, también sin querer, Elsa despierta a los espíritus del bosque este, lo cual hace que básicamente el reino que tienen como que se desaparezca, porque, bueno, no desaparece el suelo, lo cual, dicho sí, es como algo extraño, pero sí. En cualquier caso, a lo que vamos. No voy a contar nada más de la serie, perdona, de la película en sí, de lo que pasa, de la trama, pero una de las cosas que menos me gustó es que, y esto es lo que se hablaba antes de que no es necesario, y aunque esto no podría ser algo no necesariamente malo, aquí sí, no sé si viene de ahí, pero la cosa es que en la primera tenías un objetivo claro, una cosa clara que estaba pasando y entendías bien cuál era la dinámica que estaba sucediendo aquí. Está todo un poco más disperso y es como que intentan distintos conceptos y no acaban de desarrollar ninguno del todo, y que al final todo esto se acaba quedando en exactamente la misma dinámica otra vez y el mismo core contado casi de la misma manera al final, porque todas estas cosas que digo, intentos que tienen como de ponerse, como de entrar en distintos temas, no acaban en nada y al final acaba volviendo a ser otra vez casi la misma, no la misma historia, pero sí el mismo tema de cómo el amor fraternal es mega importante y es tan o más importante que el amor romántico, digamos. Y ya digo que, si bien esto puede parecer que le estoy mandando aquí una crítica de la hostia, he de decir que esto lo compensa bastante la película con un humor bastante on point, o al menos a mí me pilló en el momento. Y Olaf, uno de los personajes que, para quien no lo recuerde, es el muñeco de nieve que hay ahí. El muñeco de nieve de la canción Hagamos un muñeco de nieve, es Olaf, que por magia y tal, pues anda y habla y no sé qué, y es un poco tontaco. Y tengo que reconocer que durante los primeros 20 minutos de la película, más o menos, me resultó súper pesado, porque como en la primera película fue uno de los personajes que la gente le coge más cariño y demás, por su personalidad es un poco más tontaca y como más visión de niño de las cosas y demás, pero durante los primeros 20 minutos de la película están una y otra vez, y cada vez que sale tiene que decir alguna tontería o algo así un poco fuera de tal. Esto me parece que luego al final, que al principio me da un poquito de miedo y de hecho sí se me hizo un pelín cansino, pero a partir de este primer tercio de la película empiezan a estar un poquito más on point en mi sentido, y de hecho tiene alguna escena en plan gracioseta que me hizo gracia genuina, ¿sabes? No simplemente de reírte el chiste, sino de decir, vale, o sea, esto está muy guay escrito, está muy guay actuado o doblado, en este caso, porque la vi doblada. Esta parte está muy bien hecha y es realmente genuinamente graciosa. A esto también lo tengo que sumar una de las canciones que canta Christoph, el novio de Anna, en el bosque, que es algo que no me esperaba, porque es como rompiendo completamente si no el cuarto muro, al menos rompiendo un poco el tono de la peli. O mejor dicho, no es una ruptura del cuarto muro en el sentido de que te hable a cámara o así, pero sí que es una escena que es bastante como autorreflexiva, lo cual en una peli Disney es algo que no siempre sucede, o al menos en una peli Disney, digamos, de las series, ¿sabes? Y la verdad es que me gustó bastante, y es la música que he puesto ahora de principio de tema. Y he de decir que a lo mejor la música en sí sola no dice mucho, pero una vez la peli ya esté un poco salida y ya se pueda ver por internet, en plan, el vídeo que acompaña a esa canción, se entenderá un poco mejor porque me parece que es tan graciosa y cómo se decidieron ir un poco over the top. Entonces ya digo, el humor me parece que está bastante on point y yo creo que es una de las cosas que hace más llevadera la película, que de otra manera se sentiría mucho más dispersa. Y yo lo agradezco y me pareció suficiente como para poder disfrutar de la película. Es más, después de que haya esta canción del Christoph de Solo en el bosque, yo literalmente le dije a mi queridísima, nos podemos levantar e irnos porque no va a haber nada en esta película que supere este momento. Pero bueno. Después, el último apartado del que quiero hablar es un poco el técnico, que es uno que cuando hablas de Disney parece que se da por supuesto, pero he de decir que llevaba un tiempo sin ver pelis de Disney y de Pixar, así en plan de animación 3D y demás. Tampoco recuerdo cuáles son exactamente las últimas que han salido, aparte de Los Increíbles, pero Los Increíbles no era tan heavy como en esto. Pero tengo que decir que la calidad de técnica, ya al margen de la dirección artística y demás, que me parece que también está bastante bien, pero la calidad técnica de animación y renderizado llega a un nivel que a mí me ha dejado flipante. O sea, de hecho hay un momento, y se ve... Esto no sé si lo han hecho a propósito, pero espero que sí, en el cual hacen como un mini flashback a la primera película, y en vez de reanimar y renderizar esos, no sé, eran 3 o 4 segundos, los ponen tal cual en la primera película. Y
Además, el último frame es como un fundido desde ese frame de la película primera a la segunda, y notas un montón como el cambio en la iluminación, en la calidad de renderizado, en el pelo, en todo está muchísimo, muchísimo mejor, y yo me he flipado. De hecho, hay veces en las que, por ejemplo, los personajes a lo mejor estaban acurrucados o de espaldas y no se les veía la cara que tienen, porque realmente es como lo más de dibujos que tienen, esa cara con ojos tan grandes y con proporciones tan distintas. Por eso, cuando los veías como de espaldas o solo se veía en plan una pierna moverse o lo que fuera, era desde luego de las cosas más fotorrealistas que he visto. En plan, tipo en ¿cómo era? Love, Death and Robots. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí, Era Love, sí. Death and Robots. Sí. Pues eso, que llegaban casi a ese nivel de fotorrealismo, en el cual, obviamente, cuando te miran de frente y ves el careto que se llevan, pues ya ves que eso no es real, ¿no? Es como son proporciones de dibujos y tal, pero funciona muy bien y no te llegan a entrar en el valle inquietante este. Y yo me he quedado flipando de esto. Y también, ya digo, las animaciones de ropas, pelos y demás objetos no rígidos son súper guays. No llega a ser una oda a la animación como lo fue Spider-Man, película que para mí podría ser también la película de este año, de lo que me ha gustado tanto que la pondría de película de 2 años distintos. Pero sí que es verdad que la calidad técnica está ahí y se ve mucho. Y esto es una cosa que también he visto, y aunque esto solo lo he visto en trailers y demás, porque no he visto la película, en la de Toy Story 4, creo que es la última, donde también hay un salto en la calidad de renderizado incluso desde las anteriores, porque es algo como que yo creo que siempre la sensación que tenemos, ¿no? De cómo ahora lo que estamos viendo ahora siempre nos parece como este ya es el top y esto ya es lo más realista. Y recientemente, por ejemplo, ya digo, en la misma Frozen o en no sé cuál fue la que salió justo después, pero bueno, en las que vinieron justo después de Frozen, ya decías, bueno, o sea, es un renderizado que ya no se ve como el de Toy Story 1, por ejemplo, ¿sabes? Donde veías que había unas limitaciones bastante gordas técnicamente. Eran suficientes como para disfrutar de la película, pero se veía claramente que era animación. Pero ya digo que en esto me parece un salto, incluso con respecto a eso, que era algo que yo ya me parecía que estaba en plan de puta madre. Y creo que con esto no tengo muchísimo más que comentar sobre la película, porque ya he comentado el apartado trama, el apartado técnico, el apartado humor. Y me falta una cosa, que es el apartado canciones. Y que es, obviamente, como es una peli de Disney, en plan, que vuelve un poco a esta estructura clásica de peli con muchas canciones. He de decir que aquí no hay, o al menos a mí no me lo ha parecido, y a lo mejor me equivoco, pero que hay otro Let It Go, en plan, que es la canción que no voy ni siquiera a tararear porque todos ya la sufrimos durante bastante tiempo cuando fue en su momento, y aquí creo que hay una canción que intentaron que fuera el Let It Go de esta película, pero yo creo que también porque no solo que no lo hayan conseguido, sino que ya era... Habiendo pasado ya en la primera, era muy difícil que pasara también en la segunda, que se volviera tan fuerte una canción con tanta personalidad, tanta fuerza y tan reconocible, en plan, por el público. Las canciones en sí están bien, de hecho ya he destacado una que me gusta bastante, un poco dentro del contexto de la película, pero bien, y ya está. El último comentario que tengo, y esto es simplemente una mini apunte, es que una de las ideas en las que no paran de repetir en la película es lo de que el agua tiene memoria. Que esto es además una de las bases de la maldita homeopatía, la cual yo no puedo con ella. Y te juro que lo dicen tantas putas veces que yo me he llegado a plantear que de verdad o bien alguien de Disney esté ahí metido a tope con el tema homeopatía, o de que los de la homeopatía le hayan pagado la hostia de dinero a Disney. Pero de verdad que no me pareció normal. Lo repiten como cada 15 minutos. Dios mío. Es impresionante. Y esta es mi queja final sobre la película. Pues yo, como sabrás, la he visto en Screener. Ole tú. ¿Pero al final la has conseguido ver entera o...? Sí, la he visto entera, mientras hacía Ole otras tú. cosas, pero le echaba un ojo de vez en cuando. Bien. Y bueno, por ese motivo no he podido apreciar el portento técnico. ya me imagino. Sí que me fijé un momento que estaba mirando que... no sé si pasaba en la primera, pero a Elsa le dibujan dientes individuales. O sea, le modelan dientes individuales. Sinceramente no me acuerdo cómo eran los dientes de Elsa en la primera película. Claro, por eso. Pero me sorprendió, me quedé mirando en plan... Joder, han parado a modelar todos los huecos entre dientes y tal. Y... hay cosas que me hicieron gracia. Por ejemplo, la escena donde parece que incluso Elsa está cansada del Let It Go. Sí. Ese es un momento que es bastante on point. Luego, el momento Infinity War. Sí. Es que, bueno, no quiero comentar más para Claro, que no hay vamos a hacer comentar, spoiler. Pero
Pero sí. ¿Puede o no puede haber un guiño Infinity War? O sea, bueno. Y hay una cosa que no sé tú qué opinarás, porque me llamaron loco hoy, me dicen, estás exagerando. Pero esto es una peli para niños, ¿no? Sí. Y hay un momento en el que Olaf, de forma muy cómica, resume Frozen 1. Sí, que ese es uno de los momentos que dije yo que estaba súper on point, que fue cuando a mí Olaf dije, Y vale, claro, lo han hecho bien. eran dos hermanas que vivían muy felices con sus padres y tenían mucho fortuna, no sé qué, pero sus padres murieron. Ese momento me pareció como... No sé, a mí me hizo gracia, ¿vale? Porque yo soy así. Pero que le digan eso de repente a un niño, a lo mejor no le hace tanta gracia, no lo sé. Bueno, a mí me parece que es una vuelta a los orígenes de los clásicos de Disney, donde, y esto es una cosa que se había perdido, sobre todo ya no tan recientemente, porque ya incluso Frozen 1 es de hace bastantes años, pero que ha habido una época a partir del Rey León donde parecía que todos estos temas los estaban como dejando un poco aparte con la excusa esta de que es para niños, entonces... No, o sea, no digo que sea un poco fuerte el tema de que traten con la muerte, sino que traten con la muerte en plan cómico. Ya, exacto. Porque le quita importancia a la muerte, como me pasa con las putas películas de tiburones. Todo vuelve al mismo punto, ese es tu origen, ¿sabes? Sí. Pero lo que voy a decir es eso, y que esto también yo lo noté antes incluso de ese momento en el cual, cuando están contando en la introducción que hay un momento de una muerte, y no llega a ser gráfico, obviamente, pero sí que te lo dicen claramente, en plan, y entonces tu abuelo murió, ¿sabes? O lo perdimos a tu abuelo en ese momento. Y que es una cosa que tú dije, coño, me parece bien que vuelvan un poco a no tener miedo de poner el punto trágico. Me parece que no han conseguido dar el dramatismo de la muerte de Mufasa o la potencia visual de la Bella Durmiente cayendo al suelo y dejando caer la manzana rodando con el mordisco. Que eso me parece que es uno de los grandes momentos de las pelis Disney y fue en la primera. Pero bueno, no sé, a mí me parece que está bien y también te hace un poco de que esto yo creo que lo van a pillar más los padres que están ahí o los niños que sean un poco más mayores. El resto de niños tampoco se enteran tanto, me parece a mí. Sí, igual. Pero sí que es cierto que te digan loco, no, o sea, no me parece tampoco súper justificado. O sea, entiendo que te sorprenda. Y precisamente yo cuando lo vi dije, coño, o sea, me mola, pero sí que también lo noté como algo en plan, oye, esto no siempre fue así, ¿sabes? Luego, nunca pensé que diría esta, pero quiero ver otra vez Frozen 2 en buena calidad. Porque creo que me ha gustado más que la primera. ¿Ah, sí? A nivel de historia, sí. Creo. ¿Crees? No estoy seguro. Tengo que volver a verla. Pero no en screener, por favor. Ya, hostia, pues no, a mí a nivel de historia... A lo mejor también es porque ya existía la primera. A lo mejor si hubiera salido primero esta historia y después la otra, aunque argumentalmente no tendría sentido, me hubiera gustado menos la primera. Yo tampoco soy súper fan de Frozen, ¿eh? Lo tengo que decir, no me parece... De hecho, Enredados mismamente me gustó pues infinitamente más. Hablando de enredados, aquí tenemos un Pascal de nuevo. El bichito de fuego es tan adorable. Sí, hay que vender muñecos. Ya, pero bueno. Y en esta película me sobra tanto el novio de Anna. Me sobra tanto. Sí, pero aquí es donde... Por eso, donde digo yo que están como muy dispersos. Porque tienen el arco de este personaje, que me parece que simplemente tienen ese arco para que haga algo. Su arco es, quiero casarme. Sí, exactamente. Entonces, es como... Ahí es donde digo que está como un poco dispersa y que hay como arcos distintos que no llevan a nada, o por lo menos no llevan a nada climático, que digamos. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque, como tú bien dices, si Christoph no estuviera, podrían haber hecho la película sin ningún problema. De nuevo, le vuelven a faltar los huevos para hacer una película en la que solo haya mujeres protagonistas, claro, vamos, pero bueno. Un poco por este tema, estaba viendo antes del podcast el análisis del Chico Morera sobre Frozen 2 y decía, claro, tenemos a Disney, que se está esforzando, entre comillas, poniéndote protagonistas mujeres, fuertes, que se encargan de todo, no les hace falta ningún hombre, pero a cambio tenemos a un tío que sigue con... que su mayor prioridad es casarse. O sea, como seguimos con la mentalidad de que lo mejor es estar casado, hay que casarse. Sí, no, ya. A ver, por eso ya digo que van a su ritmo y
teniendo obras como... vuelvo a decirlo porque recientemente hemos visto esta serie y estamos... Por lo menos yo estoy mega encantado con The Dragon Prince y les dan un paseo en este aspecto a Disney. Pero bueno, Disney también es mucho más grande, tiene muchos más riesgos y demás, pero bueno, que aún así hay ciertas cosas que podrían hacer, precisamente por ser tan grandes, tienen la excusa perfecta para no tener que acomodarse a ninguna de estas cosas si quisieran. O sea que... En fin, como dato, Elsa tenía los dientes moderados 1-1 en la primera película. Vale. Lo acabo me ha llevado un rato, pero he encontrado un momento en el que tiene la boca abierta y que está cerca y tiene los dientes one by one. Pues nada, yo por mí no tengo mucho más que decir, simplemente dar así unas impresiones. Me sorprende que te haya gustado más esta, porque a mí si bien esta me resultó más entretenida, en el sentido de, ya digo, el humor me parece que está un poco más on point, y no sé si a ti te ha hecho tanta gracia la canción del Christoph, pero como a mí. O sea, pero... sí, en general las canciones me gustaron bastante todas. Menos una que se parece mogollón a la de Let It Go. Que esa es la que digo yo. Cuando va a arrancar la canción y en mi cabeza saltó Let It Go y de repente no era Let It Go y dije, Ahí es donde digo que lo han intentado y no lo han conseguido. Pero bueno. Y luego me pareció bastante interesante que no haya un enemigo, un malo. Sí, y yo creo que también es una de las cosas en las que... No sé si es porque no están acostumbrados a ver este tipo de historias con un elenco que ha sido pensado por una historia más tipo de... con un enemigo, pero... De nuevo, en esencia me suele gustar una peli en la que dices, pues no hay un enemigo y realmente no es que haya un mal claro hacia el que jugar con el tribalismo para decir este es el malo, nosotros somos los buenos, sino que sea un poco más explorativa de los personajes, pero después me falta realmente esa exploración y realmente aquí la peli dice más que contar, insiste mucho, de hecho tanto justo antes de que entren al bosque como justo cuando salen en cómo esto es una peli sobre la transformación, o esta es una historia de transformación y sinceramente no he visto, o sea, que los personajes... su personalidad haya cambiado nada en absoluto. De hecho, simplemente se ha reafirmado lo que se contaba en la primera. Y aquí es donde me ha fallado a mí un poco la película. Pero ya digo que al margen de esto, diría que me resultó más entretenida que la primera. Pero no es... No tendrá... Me parece que no tiene este punto de memorabilidad que tuvo la primera, pero porque eso me parece que es casi imposible. Bueno, pido la palabra. Sí, sí. Yo he visto las dos juntas, básicamente. ¡Hala! Bueno, nada, quería comentar el tema que has dicho de la calidad de la animación y demás, cosa que, bueno, yo al verlas juntas y demás, pues he notado todavía más. Ya. Y yo, o sea, yo tenía en la cabeza de que la primera de Frozen no era tan antigua. Y luego ya he visto que sí, que ya tiene bastantes, 6 años, si no recuerdo mal. Y joder, luego ves esta y le pega un repaso pero impresionante. Y de hecho, tú que decías que no llegaba al Valle Inquietante, pues a mí ha habido cosas que casi, porque bueno, sin contar a lo que es el personaje en sí, que está, bueno, con sus caras, con sus ojos, sus proporciones de caricatura, por así decirlo. Sí. Pues quitando eso de la escena y viendo lo que sería, por ejemplo, el fondo, el bosque, el interior del castillo y demás, eso a mí me pareció hiperrealismo puro y duro. Sí, no, por eso. Y bueno, otra cosa que, acabáis de mencionar de la segunda película, eso de que le falta el villano o algo así, eso fue algo que eché bastante en falta, o me chocó, de la primera película. Porque tampoco vi a un villano claro hasta que al final se desvela que el novio de la otra estaba fingiendo todo este rato. Pero claro, no tienes no sé, yo que vi hace poco el jorobado de Notre Dame, vamos, se presenta antes a Frollo que al propio jorobado. Y es una cosa que para mí tiene no sé si punto negativo, pero una cosa que a mí no me gusta es eso, que no hay un villano carismático, por así decirlo. Y eso es algo que yo creo que las grandes películas de animación de Disney siempre tuvieron, como el propio Frollo, Jafar, Hades, el Capitán Garfio, Maléfica, por ejemplo, no sé, podría estar mencionando aquí todas, básicamente. Y eso es algo que para mí, no sé, para mí tener un buen villano es casi tan importante como tener un buen protagonista. Y bueno, la película en sí... ya, bueno, hablando un poco de Frozen 1, porque para mí son, digamos, un conjunto, ambas, iba muy con la mosca detrás de la oreja para ver lo que me podía encontrar, pero bueno, vi que, por ejemplo, ya empezaban muy con
con el tema musical, porque para mí las películas de Disney de animación, al fin y al cabo, no dejan de ser eso, que es un musical de dibujos, por así decirlo. Sí. Y es algo que, por ejemplo, la película de mi infancia, que es Aladdin, pues ahí se nota muchísimo. Cosa que, por ejemplo, en Pixar no se nota tanto. Ya. Y eso, o sea, me gustó eso que recuperasen mucho el tema de musical, que cantan y todo eso, pero bueno, también llega un punto en que lo utilizan para todo y no sé, están ahí discutiendo las hermanas, cantando y es todo el rato cantando, un poco sin venir a cuento. Pero bueno, ahí por lo menos, si bien no me... o sea, tanto la primera como la segunda, si bien no me parecen la mega hostia ni son de mis favoritas, ni mucho menos, sí que por lo menos valoro el intento de recuperar cosas de las películas clásicas, pero intentando renovarse, modernizándose en cosas que acabáis de comentar, temas de inclusión y demás. Aunque todo este rato que lleváis hablando, estoy intentando recordar algo que le dicen los trolls al novio de Anna en la primera película, que es que yo me quedé flipando de plan de lo retrógrado que me pareció, pero no la acabé de recordar. No sé si le dice algo como que tú lo que necesitas es no sé, una pareja porque el matrimonio es la hostia, ¿sabes? Le da muchas vueltas a eso, Sí. cosa que me chocó bastante, pero bueno. Sí, sí. Y nada, eso, simplemente comentar un poco que sí que, bueno, lo he dicho anteriormente, que me parece un buen intento y que son dignas de ver, aunque Olaf también me parece el nuevo Jar Jar Binks, por así decirlo. Sí, ya. Lo acaban haciendo un poco más cargante de lo que deberían. Podrían haberle dado un puntito menos y yo creo que funcionaría mucho mejor, pero bueno, yo qué sé. Pero Olaf tiene razón en una cosa, que es cuando te vas haciendo viejo, te dan las cosas más igual. Ya.